temas de la Biblia. Hola, buenos días. Estamos nuevamente, gracias a nuestro Señor Jesucristo, al que nos lavó, al que nos limpió, aquel que transformó nuestra vida. Hoy damos muchas gracias y por eso yo invito a cada uno de ustedes, ¿verdad?, para que primero nos pongamos en manos de Dios. No podemos hacer nada si no estamos bajo la cobertura, si no estamos bajo la dirección, si no estamos bajo la confirmación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a orar. Amado Padre, yo te doy muchas gracias primeramente por tu presencia. Gracias, Señor, por la preciosa sangre de tu Hijo que derramó en la cruz para que hoy podamos estar aquí. Y yo te ruego y te pido por cada una de las personas que va a escuchar, que va a ver esta enseñanza, esta predicación, este estudio bíblico, para que pueda cambiar su vida. Todo esto te lo pido, como dice la Escritura, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El título del mensaje: Jesús te quita el pecado. Jesús te quita el pecado. El objetivo precisamente que tú puedas entender que no hay nadie, no hay ninguna persona, no hay ninguna institución, no hay ninguna denominación que pueda hacer esto que solo Jesús puede hacer: quitar tu pecado. Por eso, si tú lo entiendes, podrás buscar eso, que Jesús te quite el pecado. Vamos a leer un versículo para adentrarnos en la palabra de Dios. Dice en el libro de Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a analizarlo. Dice primeramente, ¿verdad?, el siguiente día, después de que Juan, estamos hablando aquí dos personajes, Juan lo subrayo, y a Jesús dice, lo pongo con letras azules. Ahorita vamos a explicar por qué. Bueno, dice que Juan, después de que le preguntan a Juan, ¿verdad?, y le dicen, ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el enviado? Y él dice, no, yo no soy. Dice, el que viene, él sí, yo no soy ni siquiera digno de desatar las correas de sus sandalias. O sea, él lo negó rotundamente, dijo, yo no soy. Dice, el que viene tras mí, él sí es. Dice, él es precisamente al que estamos esperando. Y por eso dice, al siguiente día ven a Juan, ¿verdad?, y ven que viene Jesús, y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando podemos entender esto, ¿verdad?, pues bueno, podríamos decir, esto es algo fabuloso, ¿verdad? Esto es algo maravilloso. ¿Cómo que alguien puede borrar? ¿Cómo que alguien puede quitar? ¿Cómo que alguien puede desaparecer, ¿verdad?, todo aquello que yo he hecho? Y ahí es donde podemos entender, ¿verdad? Por ejemplo, una persona, vamos a ser un multihomicida, una persona, ¿verdad?, que está en una condena perpetua en las cárceles, ¿verdad? Y dice, pues ya estoy pagando por todo lo que hice. Pues aunque se la pase ahí toda su vida, ¿verdad?, y muera en esa prisión, él no va a poder borrar, no va a poder quitar todo aquello que hizo. Por ejemplo, si mató a niños, si mató a mujeres, si mató a ancianos, pues que él esté todo el resto de su vida en esa cárcel, él no va a poder borrar, él no va a poder quitar, siempre se le va a tildar, es un asesino. Él mató a mi hija, él mató a mi esposa, él mató a mi hijo. Entonces no se va a poder borrar. Pero Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que
quita el pecado de ese hombre. Es el único que puede quitar el pecado de ese hombre. Podremos decir de una persona, ¿verdad?, que trata de borrar su pasado para que no se den cuenta. A lo mejor, ¿verdad?, que atentó, a lo mejor que violó a una muchachita, a una niña, a un niñito, y pues siempre se va a quedar, ¿verdad?, como una persona que abusó, una persona que hizo cosas viles, cosas inmundas. Y él podrá ser una persona muy elocuente, él podrá ser una persona a lo mejor que termina una carrera, ¿verdad?, una profesión, y el gran doctor, el gran licenciado, el gran arquitecto, pero siempre lo van a decir, pero él es un violador. Él violó, él hizo esto cuando hace muchos años. No se va a poder borrar. Así tenga grandes títulos y pueda llegar a lo mejor, ¿verdad?, en un cargo público muy reconocido, nunca se va a olvidar todo lo que él hizo. Solamente, como dice la Escritura, ¿verdad?, que Juan vio precisamente a Jesús, y dice aquí, dice, y que venía él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, que borra. Imaginemos, ¿verdad?, que alguien pueda borrar su pasado, pues lo va a tratar de borrar a lo mejor con buenas obras, y la persona puede ser una persona muy dadivosa, una persona con mucha misericordia, con mucha bondad, y va a ayudar a muchas personas, pero eso que hizo en su juventud, eso que hizo en su vida atrás, no va a poder ser borrado, no va a poder ser quitado. Solamente, ¿quién? Dice aquí, Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado de esa persona. Podremos imaginarnos a una mujer, ¿verdad?, pues que fue desposada, una mujer que entregó su vida, ¿verdad?, una mujer que apostó a ese hombre, y a lo mejor, ¿verdad?, tuvo ciertas oposiciones, como tantos relatos de amor, y esa mujer se enfrentó a su padre, a su madre, para irse con aquella persona y jurarle amor eterno. Y sí, vivieron un tiempo felices, pero después aquella mujer se enamora de otro hombre y abandona el lecho conyugal. Pues nunca se va a olvidar lo que esa mujer, ¿verdad?, hizo a su familia, primeramente a su esposo. O sea, lo defraudó, lo dejó, lo abandonó, ¿verdad? Y se fue con otro. Pues la mujer hoy en día puede ser una mujer de la alta sociedad, puede ser una mujer, ¿verdad?, que vista con mucho pudor, con mucho decoro, una mujer impecable, que en las alfombras rojas pueda pasar aquella mujer, pero nunca se va a olvidar lo que hizo aquella mujer. Engañó a su esposo. ¿Qué podrá decir de sus hijos, verdad? Los abandonó, los dejó como una perrita, en el buen sentido de la palabra, se hacen los animalitos, ¿verdad? Dejan a sus hijos, no les interesa porque son animales, ¿verdad?, porque no tienen raciocinio, porque no tienen alma, y los pueden abandonar. Pues así esta mujer, aunque sea después una mujer brillante en la sociedad, nunca se va a borrar. Solamente, quien dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, que borra el pecado de ¿qué? Del mundo. No estamos ahorita, estamos hablando de una sola persona, y por eso estoy dando varios ejemplos que se me vienen a la mente, ¿verdad? Pero aquí está hablando, dice que quita el pecado del mundo. Entonces podremos pensar, no sé, de un jovencito, ¿verdad?, a lo mejor pues que no se olvida su primera borrachera, y podrá decirse, este hombre pues es un hombre muy elocuente, es un hombre que ha hecho grandes proezas, este hombre es un gran profesionista, pero nunca se va a olvidar, por ejemplo, aquella primera borrachera, donde injurió, donde blasfemó, donde hizo cosas hasta irrisorias, ¿verdad? Y te acuerdas, le podrán decir a lo mejor, ¿verdad?, sus compañeros, sus familiares, cuando es un gran doctor, un gran arquitecto, un gran filósofo, un gran teólogo, ¿verdad? Y podrán decirle: oye, ¿sí te acuerdas aquella vez cuando te emborrachaste? La regaste, como dicen muchos por ahí, la regaste, mira, hiciste esto. Y él va a decir: cállense, cállense, ya no quiero saber nada. No se puede borrar.
solamente quien pudiera borrar, a lo mejor, ¿verdad? Hasta él mismo se recuerda, y es que, ¿por qué hice aquello? Y a lo mejor hoy, pues él ya no hace todas esas cosas, ya no fuma, ya no toma, ya no dice malas palabras, o sea, es una persona que por fuera, ¿verdad? O sea, en el estado actual se ve muy bien, pero si lo conocían, oye, que tú no conoces lo que hizo este hombre, y alguien por ahí, ¿verdad?, que meta cizaña, que meta chisme, que meta murmuración, le va a contar a sus mejores amigos en la sociedad. No, yo lo conocí, mira, esta persona hizo esto, y él no va a poder borrar con todos los títulos que tenga, solamente quien dice aquí, ¿verdad?, en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos entendiendo, ¿verdad?, de quién está hablando. Por eso Juan, cuando vio a Jesús, pudo acertar y decir: él es el único. No hay profeta, no hay teólogo, no hay denominación, no hay grupo. Podremos decir, pues, que el arcángel Miguel puede, no, el arcángel Miguel, con la posición que tiene espiritual, no puede quitar el pecado del mundo. Podríamos decir el ángel Gabriel, aquel que anunció precisamente la venida del Cordero de Dios, aquel que anunció la venida del Cristo, ¿verdad? Y le dijo a María que lo que en ella había era engendrado del Espíritu Santo. Pues el ángel Gabriel no puede quitar a un María, ¿verdad?, que usó precisamente su cuerpo para que viniera el Cristo, el Mesías, el ungido. María no puede quitar, es la madre de Jesús, y es bienaventurada, lo podemos decir. Qué bueno, ¿verdad?, que todas las mujeres pudieran ser imitadoras de María, porque ella misma dijo: hagan lo que él dice. Cuando se acabó el vino, ¿verdad?, y pues ya se acabó el vino, hagan lo que él dice. O sea, no dijo: yo voy a hacer esto. No, nadie puede, nadie, ningún sumo sacerdote, ¿verdad?, ningún profeta, ningún supercristiano, porque muchos dirán: bueno, pues habla de otros, pero no habla de ellos mismos. Ninguno que se diga el mejor cristiano del mundo, ¿verdad?, un super evangelista, alguien en el internet que tiene miles y millones de likes, no puede quitar, no puede borrar el pecado de una persona. Por eso la importancia de poder compartir el evangelio y poder invitar a todas las personas, porque hemos estado precisamente memorizando, a lo mejor tú ya te lo sabes, este pasaje, Marcos 16:15, y les dijo el Señor Jesús, les dice a sus discípulos, aquel a los cuales les había borrado los pecados, ¿verdad?, dice: id por todo el mundo y predicad, decirles a las personas, predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Que no haya precisamente, ¿verdad?, una persona que se quede sin escuchar el verdadero evangelio, el evangelio puro, el evangelio correcto, el evangelio que no se mengúa, el evangelio, ¿verdad?, que no se diluye, el evangelio, ¿verdad?, que no se rebaja, el evangelio puro. Vayan y díganles, porque si no, no van a poder ser borrados sus pecados, todo lo que cometieron. Por ejemplo, un niñito, una niñita, ¿verdad?, en una edad inocente, porque así son los niños, ¿verdad? El Señor los hizo inocentes. No saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué pasa cuando un niñito pasa a la pubertad y luego ya sí sabe reconocer, ¿verdad?, lo que es bueno, lo que es malo, y empieza a cometer su primer pecado, su primer maldad, su primera transgresión, su primera mentira? Imagínate, ¿verdad?, cómo se siente un niño cuando le dice mentira a su mamá. Oye, ¿qué pasó? Pues es que hice esto, y él sabe. Después se va acostumbrando y una mentira lleva a otra mentira. Pues eso nunca se va a borrar de su mente. Siempre va a estar presente, y solamente Jesús es el único que puede borrar los pecados. Por eso lo decía Juan cuando vio a Jesús. Lo recordamos nuevamente. Vamos a estar narrando este pasaje. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí
aquel que puede borrar aquella mentira que dijiste la primera vez. ¿Cómo se sentirá ese niñito, esa niñita? A lo mejor una niñita, ¿verdad? Inocente, pura, pero luego viene un lobo rapaz, su primer beso, su primera caricia, la primera, ahora sí como dice, el tocamiento impuro, ¿verdad? Que sintió aquella muchachita, ¿verdad? Y se siente sucia, se siente indigna. ¿Cómo se podrá borrar? No se puede borrar. Solamente dice aquí que Jesús, y lo dice Juan, ¿verdad? Juan le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres el que ha de venir? No, dice, yo no soy esa persona. Por eso cuando leemos, ¿verdad? Lo que decía Juan, bueno, aquí vamos a poner también, ¿verdad? Pues ahora sí como dicen, en una balanza. Porque yo le puedo decir, por ejemplo, a una persona que anda en drogadicción, Cristo te puede sacar de la drogadicción. Y pues bueno, va a decir, ¿quién es esta persona? Pues no, lo que él diga no tiene validez. Y sí, pues yo le puedo decir a una persona, mira, Cristo me sacó de la mentira, del enojo, ¿verdad? De la ira, y te puede sacar a ti también. Yo les puedo decir, Cristo puede hacerte libre de la amargura, porque ¿sabías que hay personas que están amargadas? Sienten un dolor tan dentro, en las entrañas, en la misma sangre, en cada vena, en cada arteria, en cada célula. Está contaminado de amargura y la persona destila amargura, ¿verdad? Al ver, al hablar, su aliento, ¿verdad? Destila amargura. ¿Por qué? Porque la persona sufrió mucho, porque la persona le hicieron muchas cosas. Y yo le puedo decir, Cristo te puede sacar de la amargura. La amargura se siente, la persona dice, ya no quiero sentir amargura, pero nada más el recordar el nombre de aquella persona y le empiezan sus intestinos a moverse. Dice, es que no puedo olvidar, solamente Cristo. Bueno, que yo le diga a una persona, y es cierto, lo puede tomar, ¿y quién es él para que me diga? Pues, le digo, pues no tiene validez, ¿verdad? Porque muchas personas, por ejemplo, andan en la drogadicción y yo le puedo decir, Cristo te puede sacar de esa adicción. Y la persona no lo cree y dice, pues no, y no sale. Y dice, ya ve, no es cierto, lo que él diga no tiene validez. Bueno, pero aquí está Juan diciendo, Juan es el que dice, ¿verdad? Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia. El que viene delante de mí es más poderoso. Dice, él sí, dice, yo por ejemplo bautizo en agua, pero él va a bautizar en espíritu. Y por eso dice, bueno, dinos tú quién eres. Pues soy aquel que clama en el desierto, como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Y él estaba citando precisamente el Antiguo Testamento para decir lo que acontecía. Y dice, bueno, yo soy aquel del cual habla la Escritura. Hoy se está cumpliendo, ¿verdad? Estoy preparando el camino del Señor. Y vamos a verlo, lo que dice el Antiguo Testamento, para poder tener el contexto de quién es Juan y por qué él se está refiriendo y por qué dice, he ahí el Cordero de Dios. Él está señalando a Jesús. Puedo señalar a Pedro, puedo señalar a Andrés su hermano, ¿verdad? Puedo señalar a Judas Iscariote. No, vio a Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué decía el profeta Isaías refiriéndose precisamente a la preparación que tenía que haber antes de que viniera el Señor? Y cuando hablamos del Señor estamos hablando del Curios, del Adonai, del Señor, del Dios Todopoderoso. Dice en Isaías 43, voz que clama en el desierto, hablando precisamente de Juan, ¿verdad? Él es el que está hablando, el que está predicando, el que está clamando en el desierto. ¿Y qué iba a hacer este hombre? Preparar el camino a quién, y lo pongo aquí con letras azules, a Jehová, el nombre en el cual se dio a conocer el Señor en el Antiguo Testamento, el yo soy. Así le preguntó Moisés, y si me dicen quién me manda, diles yo soy, o sea, no hay otro. Y por eso es el nombre en el que se da a conocer. Dice, pues Juan iba a preparar el camino a Jehová, y luego dice, va a enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, está hablando de Dios. Cuando habla de Jehová, está hablando de Dios. Entonces ahora sí podemos entender. Le preguntan a Juan, ¿y quién eres tú? Yo, como les digo, yo le puedo decir a una persona mentirosa, ¿verdad? A una persona que tiene una adicción, por ejemplo, a mentir, Jesús te puede quitar. Yo mismo les digo, yo era un mentiroso, porque no hay nadie en este mundo que nunca haya mentido, que nunca haya pecado, ¿verdad?
Y por eso, pues Cristo viene a limpiarnos. Le digo, así como me limpió a mí, así como me cambió, así como me transformó, te puede cambiar a ti. Pues no, pues es que tú ya estás viejito, ¿verdad? Pero a un joven, dirá un joven, yo estoy en la etapa de la vida como yo quiero vivir, yo quiero hacer esto. Tú como que ya te cansaste, tú ya estás muy trabajado en el pecado, por eso tú ya ahorita ya como dicen, ya llenaste. Bueno, yo les puedo decir, pero aquí está hablando de Juan, y por eso Juan tiene autoridad, porque dice, yo soy aquel del cual habla Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino a quien, a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, cuando se estaba esperando, por eso le hacían tan insistentemente los fariseos, los escribas, los herodianos, todo el grupo religioso, dinos, porque estamos esperando a aquel que va a venir a preparar el camino de Jehová, que va a venir a preparar la calzada, enderezando la calzada de soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. Entonces cuando le dicen, ahí está, oye, pero este es Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María, ahí están sus hermanos, ahí están sus hermanas, lo conocemos, lo entendemos. ¿Cómo nos dices tú? Y podría venir duda en muchas personas, ¿verdad? Pues ¿cómo es posible? Si Juan, ¿verdad? Si él le está diciendo y se está refiriendo al libro de Isaías 43, donde dice, ¿verdad? La profecía de que iba a levantarse un hombre que iba a clamar en el desierto, preparando el camino a Jehová, ¿verdad? Para enderezar la calzada a nuestro Dios. Pues le preguntaban a él y él mismo dijo, yo no soy el Cristo, pero soy el que vengo a preparar el camino del Señor. Pero ahora están viendo que no es Jehová, que no es nuestro Dios, que es Jesús, el carpintero. Es Jesús el que jugaba, dirán unos ancianitos. Yo lo conocí cuando estaba pequeño, andaba jugando a la tierra. Podrán decir, miren, de sus fosas nasales salían mocos y le colgaban, porque así son los niños. A veces les tienen que limpiar, son niños. Yo lo vi cuando iba creciendo. ¿Cómo dices tú que ahora vienes a preparar el camino de él? Porque la profecía dice que es el camino a Jehová, que es el camino a nuestro Dios. Y para muchos, ¿verdad? Vendrán pues muchos pensamientos y dirán, bueno, entonces aquí hay una equivocación, porque estamos hablando de Jehová y Jesús es otro, y lógico, tienen que pensar de esa manera, ¿verdad? El Salvador es Jehová, Jesús, pues no podemos comparar. ¿Cómo? Entonces hay dos dioses, porque está hablando de preparar el camino a Dios. Por eso cuando se habla que el que quite el pecado, pues solamente Dios puede quitar el pecado. No hay nadie, nuevamente lo enfatizo. Buda no puede quitar el pecado del mundo. Mahoma no puede quitar el pecado del mundo, ¿verdad? De quien tú me hables, nadie puede quitar el pecado del mundo. El ángel Moroni, ¿verdad? Nadie puede quitar el pecado del mundo. Nadie, llámese el vicario de Cristo, llámese el anciano, ¿verdad?, de los testigos de Jehová, llámese el presidente de la iglesia de Jesucristo de los últimos días, nadie puede quitar. Por eso cuando hablamos de que quita el pecado del mundo, pues estamos hablando de Dios. Y por eso si vemos y analizamos, porque tenemos que entender, porque va a haber muchas personas que van a poner, ¿verdad?, precisamente balanza. Bueno, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jehová. ¿De quién estamos hablando? ¿Es el mismo Jesús que Jehová? ¿O no entendemos? Dirán muchas personas. Porque, por ejemplo, si una persona empieza a leer el Antiguo Testamento, y en todo el Antiguo Testamento va a decir que Jehová es el que lo salva, es el que salvó al pueblo de Israel de Egipto y lo sacó con mano fuerte. Es el mismo, ¿verdad?, que salvó precisamente al pueblo de Dios, ¿verdad?, contra los filisteos. Es el mismo Dios, ¿verdad? Entonces dirán muchos, bueno, son dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, y por eso para ellos pues vamos a analizar lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en el libro de los Salmos 25:11 dice así de esta manera: Salmo 25:11, por amor de tu nombre,
Oh Jehová, lo enfatiza aquí, lo pongo con letras azules, hablando lo que les decía hace un momento, ¿verdad? De lo divino, de lo celestial, porque ¿dónde tiene su morada el Dios eterno? En los cielos, y por eso lo pongo en azulito, ¿verdad? Para cada que veas un color azulito, estamos hablando de la deidad, estamos hablando del Dios todopoderoso, del Dios de Israel, ¿verdad? El yo soy, el Dios todopoderoso, dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Y luego dice el salmista que es grande. Está hablando, ¿verdad? Le está hablando precisamente a Jehová en el Antiguo Testamento, y le dice por amor, o sea, que el Señor no lo hace, vamos a decir, por alguna regalía que tú le vayas a dar. Pues yo te voy a entregar mi vida. Mira, la vida está en manos de Dios, entonces tú ni eso le puedes entregar. Muchos dirán: yo te entrego mi dinero. Mira, Él es el dueño del oro y de la plata, y si tú tienes economía es porque Dios te la ha dado. Ve el caso de Job, ¿verdad? Él tenía gran cantidad de bienes, casas, ganado, dinero, y perdió todo, porque en cuanto Dios dice, se acabó. Entonces tú, si tienes algo ahorita, no le puedes ofrecer nada. Como te digo, le puedes ofrecer tu vida. Pues hoy en este día puedes morir. Entonces tú no puedes ofrecerle nada, tú no tienes nada. ¿Por qué lo hace Él? Dice aquí, ¿verdad? En el Salmo, por amor. O sea, Él está haciendo las cosas por amor de tu nombre, oh Jehová, y lo enfatiza. Porque hasta mismo Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. He dado a conocer tu nombre. O sea, mismo Jesús, ¿verdad?, enfatiza el nombre de Dios. Y aquí lo ponen, ¿verdad? Porque Jesús, sabías que era judío. Tú piensas a lo mejor que era romano o que era griego, ¿verdad? No, era judío, y él conocía la ley. Él conocía este salmo: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás, dice, también mi pecado. Habla el salmista y dice que es grande. Otra vez, ¿quién puede perdonar un pecado tan grande? Yo no sé cómo ha sido tu vida. Tú en estos momentos tienes que recordar. Puedes tener, no sé, 18 años, pues ya tienes una larga carrera como pecador, ¿verdad? Porque el pecador se le llama pecador precisamente cuando empieza a cometer su primer pecado. Es como un asesino, ¿verdad? Un asesino, pues a los cuantos asesinatos se le puede llamar asesino. Cuando mate a 10 personas, a 6 personas, a 1000 personas, entonces sí le podremos llamar asesino. No, cuando mata a la primera persona, cuando la asesina, podremos decir: este es un asesino. Así también, ¿verdad? Un alcohólico, ¿verdad? Un borracho, cuando se toma su primer, ¿verdad?, bebida alcohólica, le podemos decir: este es un borracho, ¿verdad? Un adúltero, cuando comete su primer adulterio, le podemos decir que es adúltero. Un idólatra, ¿verdad?, cuando se inclina ante las imágenes, ¿verdad?, pues le podremos llamar idólatra. Mientras no, ¿verdad? Entonces, aquí también le dice: mi pecado es grande. Con un solo pecado, la persona cuando comete su primer pecado puede ser a los 12 años, 13 años. Hay niños que son muy, vamos a decir, retrasados en cuanto a mentalidad, y a los 14, 15 años todavía son unos bebés, son unos niños, piensan inocentemente, pero hay niños que a los 10, 11 años su mente ya está corrompida y ya lo hacen con alevosía y ventaja, como es el pecado, que es infracción de la ley, ¿verdad? Porque muchas personas podrán decir: ¿y qué es pecado? Es que yo vi que pasó un gato negro, ¿verdad? Y es de brujería, ya estoy cometiendo pecado. No, por eso debemos conocer la ley. Hay una grande lista en el libro de Gálatas 5:19, donde habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Lee tú la lista, ¿verdad?, donde viene toda esa grande lista. Y si tú infringes esa ley, ¿verdad?, pues vas a cometer pecado. Y el salmista decía esto, ¿verdad? Tú vas a perdonar mi pecado, que es grande, porque el que reconoce, ¿verdad?, el que sabe lo que hizo, sabe que el pecado, aunque sea muy pequeñito, una mentirita, porque muchos se excusan: es que fue un enojito. Pues bueno, todos nos podemos enojar, fue una mentirita, y todo lo ponen así en diminutivo, ¿verdad? Pues fue un robo, pero es que tenía necesidad, y ponen excusas.
No, aquí el salmista dice, vas a perdonar mi pecado, que es que grande. Cuando una persona, ¿verdad?, reconoce, ese es confesar sus pecados. No es inclinarse ante un hombre pecador también, ¿verdad? Y decirle, pues, el hombre que está escuchando dice, yo también soy pecador, yo también tengo tentaciones, yo también tengo lascivia, yo también tengo todo esto. No creas, somos iguales de pecadores. No, confesar los pecados es confesárselos a Dios. Señor, mi pecado es grande, mi pecado es grave. ¿Quién lo podrá borrar? ¿Quién lo podrá limpiar? Entonces, cuando vemos aquí Antiguo Testamento, pues nos está hablando de quién. Lo vuelvo a repetir y lo enfatizo aquí con letras azules, de Jehová. Estamos hablando de Jehová. Por eso, para tener la comparación de que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. No dijo, aquí está Jehová. Que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, es el único que puede quitar, borrar. Imaginemos, ¿verdad? O sea, tú piensa en tu pecado. Bueno, yo te voy a ser sincero, no creo que tengas un solo pecado, porque un pecado lleva a otro pecado y se va multiplicando. Es como el que siembra una semilla de maíz, ¿verdad? Y cuando la recoge, ¿verdad?, ve no una semilla, ve toda una caña con muchas mazorcas, y las mazorcas llenas de pecado. O sea, va en aumento y va creciendo. Una persona puede empezar a fumar, después puede empezar a tomar, luego empieza a ingerir otras cosas y va en aumento. Una persona con lascivia empieza nada más en su imaginación, luego ya empieza a fornicar, empieza a adulterar y va creciendo el pecado. Por eso el salmista dio cuenta y dijo, mi pecado es grande. Una persona que ve con los ojos de Dios ve así asqueroso el pecado, lo ve como algo detestable, y por eso dice, Señor, yo sé que tú eres un Dios que perdonarás, dice, mi pecado. Y está hablando de Jehová. Vamos entendiendo un poquito, ¿verdad?, para que se quite la confusión, porque muchos piensan que el Dios del Antiguo Testamento, un Dios severo que castigaba, ¿verdad?, que a las personas inclusive, ¿verdad?, las podía poner en un juicio tremendo. Y luego ven a Jesús, ¿verdad?, donde con mucho amor ponía la otra mejilla. Es que son dos dioses diferentes. Pero si se dice Dios, dos dioses, en el Antiguo Testamento dice, oye Jehová, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, nada más hay un solo Dios, porque si no estaríamos cometiendo blasfemia, ¿verdad? Estaríamos cometiendo idolatría. Estaríamos cometiendo, ¿verdad?, una blasfemia tan grande, decir que hay varios dioses. Seríamos politeístas, y no. Solo hay un solo Dios. Y por eso cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita, el único que puede quitar, estamos hablando del Dios que hizo los cielos, del Dios que hizo la tierra. Estamos hablando del Dios que nos hizo a todos, ¿verdad? Por eso cuando se habla de Dios, pues sí, es el único que, no hay nadie más. Pero cuando Juan dice, he ahí el Cordero, pues vienen muchas confusiones, por ejemplo, para ateos, que por eso son ateos, no pueden entender cómo es que hay dos dioses. Pues Jesús es uno, pero él era carpintero, y luego pues él decía, ¿verdad?, que él tomaba vino, pues todos debemos de tomar, pero luego se dice que no se debe, ¿verdad?, un nazareo no debe probar ni siquiera sidra. Entonces, como que hay muchas confusiones. Pues para que entiendan, leemos otro salmo para adentrarnos. Dice en el Salmo 32:5, mi pecado, lo pongo en letra verde, te declaré otra vez, el que no confiesa sus pecados no va a alcanzar misericordia ni en sueño, ni con muchas regalías, ¿verdad?, ni pagando, es más, ni dando todo lo que tiene a los pobres, ¿verdad?, ni siendo aún quemado él, como dice la Escritura, ¿verdad?, su cuerpo siendo echado al fuego, no va a poder pagar nada. Por eso tiene que confesar. Y aquí dice, mi pecado te declaré, Salmo 32:5, y no encubrí, no tapé mi maldad, mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, los males que hice. ¿A quién otra vez? A Jehová, lo pongo con letras azules, a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nuevamente, solamente Dios puede hacer eso. Por eso cuando Juan vio a Jesús
es que Él se le había indicado, ¿verdad? Al que veas tú que descienda el Espíritu Santo en forma de paloma. Él es el que va a quitar el pecado ¿de quién? Del mundo. No estamos hablando de unos cuantos, porque se pudiera pensar que Dios puede hacer, pues en alguna persona, pues bueno, aquella persona, sí la conocimos, sí era malvada, pero pues Dios la transformó, pero Dios no puede. ¿Cuánto drogadicto hay ahorita? ¿Cuánta mujer adúltera? ¿Cuánto hombre adúltero, ¿verdad? Cuánto afeminado, cuánto lesbiana, cuánto homosexuales. Dios no puede cambiar a todo el mundo y por eso se quedan con la idea de que Dios no puede. Pues aquí el salmista está declarando primeramente, dice, te voy a declarar, no voy a encubrir mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y perdonaste la maldad de mi pecado. Lo podemos entender en el Nuevo Testamento, pues si lo leemos así es bien sencillito. Él es el Dios que hizo todas las cosas, el que abrió el mar para que pudiera pasar su pueblo, ¿verdad? Lo iba persiguiendo Egipto y abrió el mar. El que en el desierto no había agua, ¿verdad? Y de la peña sacó precisamente agua para darle a su pueblo. No había comida en el desierto y Él les dio el maná. Entonces podemos entender que Dios puede hacer todas las cosas. Por eso el perdonar pecados, ¿verdad? Quitar la maldad de su pecado, pues solamente Jehová Dios es el que puede hacer. Pero Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo está equiparando, lo está balanceando. Dice, es igual, o sea, Jehová quita el pecado, Jesús quita el pecado porque Él es el Cordero de Dios. Vamos entendiendo un poquito y vamos a poner varios pasajes para que quede bien entendido. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí está hablando de Dios, ¿verdad? Cuando habla de Dios, cuando habla de Jehová, cuando habla de Jesús, el Cordero de Dios, pues está hablando, por eso lo pongo en letras azules, donde mora Dios en los cielos, ¿verdad? A semejanza, a figura, ¿verdad? El color azul, lo divino. ¿Quién? El único Dios, el que puede borrar las rebeliones. Dice en la segunda parte, en el 2, dice, lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué más dice? Y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado, lávame más y más. ¿Cuántas personas quisieran otra vez que se olvidara, que se borrara, ¿verdad? Lo que hicieron. Imaginemos, ¿verdad? Una mentira. Y ya te tildaron, ¿verdad? Te encasillaron en el mentiroso. No le creas, no le creas. Él es mentiroso, ¿verdad? Las personas ya te conocen. Dicen, no, él no tiene palabra. Él miente, así como su padre el diablo desde un principio, desde jovencito. Le preguntaba, no, ya no le creas. Es como el caso de aquel cuento, ¿verdad? De Pedrito, ¿verdad? Ahí viene el lobo, Pedrito decía, ahí viene el lobo. Y todos, pues, ay, vamos a atender que ahí viene el lobo, ¿verdad? Y nada, les jugué una bromita. Es que estoy bromeando, estoy jugando. Así dicen cuando dicen mentiras. Es una bromilla, es una mentirilla sana. Y luego la segunda vez, ahí viene el lobo, dice Pedrito, ¿verdad? Y al rato ese Pedrito, pues Pedrito el mentiroso. Ya muchas personas ya las tienen así, el mentiroso, la mentirosa, la chismosa, ya tienen así a las personas. Es que a ella le encanta, le gusta el chisme, de todo saca chisme. ¿Quién podrá borrar eso? Por eso el salmista dice, lávame. Lávame más y más de mi maldad. ¿Quién puede borrar, por ejemplo, verdad, un pecado, una transgresión, verdad? ¿Cómo podrá lavarse con jabón, bañándose a diario, verdad? No sé, imaginemos una persona, verdad, que puede matar a su esposa con un hacha, ¿verdad? Delante de su hijo. ¿Y cómo podré borrar? ¿Cómo la sangre, aunque la lave, ¿verdad? Va a lavarse las manos y siempre va a haber sus manos llenas de sangre. ¿Quién podrá limpiar? O sea, no hay manera. Él puede ir a misa, él puede ir a los rosarios, él puede ir y hacer reliquia, él puede ir y predicar en todo el mundo, ¿verdad? Él puede hacer muchas cosas.
repartir esta ciudad de folletos. Pero ¿quién puede borrar eso? Porque esas son obras humanas. Esas obras son por agradecimiento. Alguien que fue precisamente limpiado, que fue lavado, ¿verdad? Que lo limpió el Señor de todo su pecado, pues ahora por agradecimiento, como en mi caso, yo estoy aquí por eso, no porque me paguen, ¿verdad? No porque reciba, ahora sí como dicen, regalías, ¿verdad? Mientras más like le den, voy a recibir más dinero. No, lo hace uno precisamente por agradecimiento, porque si conocieran, como dice aquí el salmista, es que tú me limpiaste, me lavaste más y más de mi maldad y limpiaste de mí mi pecado, o sea, me borraste. Y entonces sí puede hacer, pero alguien que lo quiera ganar por obras, alguien que quiera recibir el favor de Dios por lo que hace, al contrario, dice la Escritura que es abominación, o sea, esto es maldito. Alguien que quiere comprar a Dios con dinero, con sus obras, y luego si lo hace, ahora sí como dicen, con pecado. Todavía una persona, es cierto, hay personas que se están arrepintiendo, que ya están dejando el pecado y empiezan, pues su conciencia le empieza a decir, hice mucho mal a esta persona, ahora voy a hacerle el bien, porque eso es el arrepentimiento, dejar de hacer lo malo y ahora empezar a hacer lo bueno. Por eso aquí el salmista dice, lávame más y más, porque era tan grande, ¿verdad? La mancha que tenía no se puede quitar. Hay manchas, ¿verdad? En la ropa, por ejemplo, en una camisa blanca que nunca se quitan ya, ¿no? Esa mancha no se va a quitar. Por mucho que le eches los artículos hoy con la tecnología nueva, no pueden quitar una mancha. Sí, hay manchas que se quedan y queda ahí. Se puede diluir. Es como muchas personas hicieron muchos pecados, ¿verdad? Y ahora tratan de hacer cosas buenas y se puede como disfrazar, como barnizar para que no se vea tan mal lo que hicieron. Pero ahí está la mancha. Pues por eso el salmista decía, lávame más y más hasta que quede totalmente limpio, puro. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vamos entendiendo. Por eso es bueno estudiar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se está hablando de Jehová. Pero Juan, ¿qué decía? He ahí el Cordero de Dios. O sea, el Antiguo Testamento te dice, ¿verdad? Que Él venía a preparar el camino de Jehová, que iba a enderezar la calzada a su Dios. Y resulta que cuando Él ve a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leemos otro pasaje en Salmo 85:2. Dice, perdonaste la iniquidad, o sea, la maldad. Lo pongo en rojo, asemejando precisamente lo que es las llamas del infierno, ¿verdad? Cómo va a arder, cómo una persona va a estar padeciendo, sufriendo, ¿verdad? Por el pecado, o sea, no porque Dios lo mande allí. La persona es como alguien que cometió un asesinato, está en la cárcel porque el director del centro de rehabilitación lo metió ahí. No, es por su maldad que está ahí. Así también los que estén en el infierno, no es porque Dios los mande. Dios es un Dios de amor y Él no va a mandar a sus hijos, ¿verdad? Ellos mismos, como dicen, ¿verdad? Van a estar ahí por su iniquidad. Y dice aquí, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Aquí ya habla de todo el pueblo, porque el Señor no es exclusivo. Muchos, no, es que nosotros tenemos la verdad y nada más con nosotros está la verdad, todos los demás están mal. No, aquí está hablando de todos. Por eso es ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque todos merecen una oportunidad. Dice, de tu pueblo los pecados de ellos cubriste. Cubrió todos los pecados. ¿Quién? Dios. Otra vez, Antiguo Testamento, Salmo, ¿verdad? 85:2. Entonces, para muchos, para que se quiten de confusión, cuando se habla del Antiguo Testamento, sí, estamos hablando de Jehová, estamos hablando del Yo Soy, estamos hablando, ¿verdad?, del Dios de Israel, estamos hablando del Todopoderoso, ¿verdad? ¿Habrá algo difícil para Él? Pues no hay nada difícil para Él. Entonces, perdonar la iniquidad, la maldad, pues también es tan sencillo. Pero cuando se entra, ¿verdad?, en una cierta contradicción para muchos, bueno, pues Jehová sí, pero Jesús, el Cordero de Dios. Ahora sí podríamos decir, pues se me hace que estaba un poquito desquiciado, porque no puede ser. Juan se está equivocando, no puede decir ahí el Cordero, porque entendemos, y cuando vemos el Antiguo Testamento, ¿verdad?, vemos todos los casos, pues ahora sí se podría decir, no, pues aquí está falseando, no está diciendo lo que es. Entonces, por eso
Cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o una de dos, estaba mintiendo, o otra estaba desquiciado de su mente, porque pues decir eso, pues es como los que dicen, ¿verdad? Yo soy Napoleón, pues está loquito, ¿verdad? Porque pues él no es Napoleón. Napoleón no andaba así todo andrajoso, ¿verdad? Hemos visto a gadarenos, ¿verdad? Que andan así, ¿verdad? Que no se bañan, tienen años sin bañarse, hablan groserías, y que él diga que es Napoleón. No, este es un pordiosero, es un indigente, está mal de su cabeza. Entonces Juan, cuando está diciendo ahí el Cordero, pues podemos nada más acertar, o era un mentiroso, o realmente él, como se le dijo, aquel en el que veas que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Es el único. No hay nadie más que pueda borrar tu maldad. Tú sabes a la maldad que me estoy refiriendo. Tú sabes, porque solo tú, y a lo mejor tu corazón ya te está engañando y ni ya no lo quieres reconocer. Solamente Él puede limpiar esa maldad que tú estás recordando ahorita. A lo mejor esa abominación tan grande, que es esa cosa inmunda que hiciste. La gran mayoría de las personas, sin dudarlo, casi todos podremos decir, ¿verdad? Yo no merezco que borren mi pecado, porque es mucho mi maldad, es mucha mi transgresión. Señor, yo no merezco, ¿verdad? Que tú vengas a quitarme nada más porque sí. Bueno, ¿cuál era la forma? ¿De qué manera, verdad, se podía quitar el pecado en el Antiguo Testamento? Vamos a ver, estamos hablando del Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estamos hablando de Jehová y Él da un mandato en Levítico. Levítico 14:12 dice, y tomará el sacerdote un cordero, y lo pongo aquí en letras azules. ¿Por qué lo pongo en letras azules, verdad? Porque debería ser un cordero sin defecto. Ahí no podías poner, pues vamos a ofrecer un cordero, pues lleva ese cordero, anda enfermito del estómago, ¿verdad? Trae diarrea, pues ya no va a servir. Ese cordero está cojo, pues llévalo para que lo sacrifiquen, ¿verdad? Que al cabo, pues no, debía ser sin defecto, y por eso pongo aquí, el sacerdote tomará un cordero, y luego dice, lo ofrecerá, ¿por qué? Por la culpa, por el pecado, por la maldad. Dice, y lo ofrecerá por la culpa con la medida, ¿verdad? 1/3 de un litro de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de ¿quién? De Dios. Era lo que se hacía en aquel tiempo, ¿verdad? Pues el pueblo, todo el pueblo, porque ahí no había que hubiera uno, como dice la Escritura, no hay uno que sea justo, no hay justo ni siquiera uno. Y lo puedo decir, por ejemplo, en una cantina, tú vas, ¿hay algún justo por aquí? Pues todos son, como dicen aquí, alguien puede decir, sírveme una copa al doctor fulano de tal. El cantinero le puede decir, aquí todos son borrachos, aquí no hay títulos, que tú eres doctor, que ingeniero, aquí todos son borrachos. Así también no hay justo en una cantina, todos. Así en el mundo no hay justo ni uno, porque todos cometieron pecado en algún momento de su vida. Muchos siguen pecando, por eso la importancia de que tú te arrepientas. Pues aquí nos dice, ¿verdad?, cómo se tenía que hacer un cordero, lo pongo en letras azules, ¿verdad?, sin mancha, limpio, dice, y se ofrecerá por la culpa, o sea, por la culpa, y era lo que hacían y eran perdonados. Pero ¿qué pasa? Como hoy en día, ¿verdad? Van y se confiesan y tienen que venirse a confesar otra vez. ¿Por qué? Porque ya volvieron a caer otra vez en pecado, y vuelven a caer en pecado, y otra vez en pecado, y ahí siguen, ¿verdad? Van y se arrepienten y vuelven otra vez a arrepentirse porque vuelven a cometer. Y así estaba el pueblo, ofrecían un cordero, y cada año por todo el pueblo se ofrecía un cordero, ¿verdad? Sin mancha, se derramaba su sangre, ¿verdad? Y a figura se limpiaba el pecado. Dios perdonaba el pecado de aquellas personas. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que escuchó y empezó a buscar y empezó a leer, ¿verdad? Y pues buscó y traía un rollo, no era la Biblia completa, era un rollo, y era el rollo de Isaías, y empezó a leer y no entendía nada. Y decía, ¿quién me
guiará? ¿Quién me hará entender este pasaje? Porque yo no lo entiendo. ¿De quién habla o qué es lo que está hablando aquí? ¿Cuál era el pasaje que hablaba precisamente en el libro de Isaías? Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, lo pongo aquí en letras azules. Este hombre llamado el eunuco de Candace, ¿verdad? Pues él decía, ¿qué hizo este hombre o por qué? ¿De quién se están refiriendo? ¿De Juan el Bautista o de algún otro? Decía, ¿de quién habla este? Porque, pues, ¿qué hizo? Dice que fue angustiado él, afligido, y dice, y no abrió su boca, no dijo, no, yo por qué, yo no soy culpable, ¿por qué me van a sacrificar a mí? Y dice que como un cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. No lo llevaron nada más para darle latigazos. ¿Sabías que a Jesús le dieron 40 latigazos menos uno? Porque la ley judía no permitía, ¿verdad? No permitía que se le dieran más latigazos, ya era pecado, ¿verdad? Dale 39 pues, porque si son 40 pecamos. Pues no era de que lo iban a llevar a darle unos latigazos, no, iba a ser llevado al matadero. Y este hombre no entendía, pero ¿por quién va a morir o qué? Y una revelación como puede venir al día de hoy a tu vida. Él dijo, no murió por fulano, no murió por sutano. Él dijo, él murió por mí. Y por eso dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo camine? ¿Qué impide que yo sea cristiano? ¿Qué impide que yo viva una vida recta? ¿Qué impide que yo busque la vida eterna? Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Podemos entender ahora sí por qué Juan, ¿verdad? Esto estamos hablando ya de que Jesús había muerto, que Jesús fue crucificado, que Jesús fue latigado, ¿verdad? Que Jesús le pusieron una corona de espinas, que Jesús, ¿verdad? Cuando se oscureció la tierra porque no quería ver lo que estaba sucediendo, se oscureció, ¿verdad? Y el justo muriendo por los injustos, se rompió el velo del templo. Y Jesús dijo, consumado es. Estaba terminando la obra precisamente, ¿verdad? De ofrecer un cordero, el cordero de Dios que quita, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí ninguna religión, la que tenga más personas, que tenga un edificio muy grande, alfombras rojas, sillas muy cómodas, aire acondicionado, no sé, una alabanza tremenda, los órganos de las basílicas que se escuchan muy hermosos, nada de eso puede quitar el pecado del mundo. Solamente un cordero que es llevado aquí, como dice, angustiado, afligido, y no dijo palabra. Hoy podemos entender, por eso Juan cuando vio a Jesús, es una revelación. O sea, Juan no estaba hablando de sí, a mí me dijeron que en el que viera yo que bajara el Espíritu Santo en forma de... ¿Cómo fue? Pues bueno, eso se le declaró a Juan, por eso Juan podía decir con plena seguridad, así como yo lo digo, Cristo te puede quitar el pecado. Cristo te puede quitar los millones de pecados. Cristo te puede salvar. Te lo digo por lo que dice la Escritura. Te lo digo por testimonio lo que hizo en mi vida. Cristo puede quitar tu pecado. Dice la palabra de Dios, por último. Y ahora sí habla de Cristo y lo pongo con letras azules también, hablando de la deidad, hablando de lo celestial. Así también Cristo, el Cordero de Dios. Cristo fue ofrecido, ¿qué dice aquí? Una sola vez. Una sola vez, lo quiero enfatizar. Cristo fue llevado una sola vez, nada más una vez. No cada domingo, no cada día que vas al confesionario católico, no cada día que vas y pasas al frente, ¿verdad? En las denominaciones cristianas, entre comillas, que te engañan, ¿verdad? Y pásele al frente, acepte a Jesús en su corazón y a la otra semana otra vez pasas a aceptarlo. Aquí dice, Cristo fue ofrecido, ¿cuándo dice? Una sola vez. ¿Para llevar qué? Los pecados.
Los míos, sí, los míos, pero aquí dice de muchos. Por eso yo te lo aseguro, lo que dice aquí la Escritura, es para ti también los pecados de muchos. Dice la palabra de Dios enfáticamente, ¿verdad? Que pues Él es el Cordero de Dios y se ofreció una sola vez, no muchas veces, para que tú no estés buscando, porque muchos así empiezan a buscar doctrina y un estudio, otro estudio y otro estudio y otro estudio, una conferencia, otra conferencia, un tratado, otro tratado, ¿verdad? Una campaña, otra campaña. No, aquí Cristo vino a ser ofrecido una sola vez para llevar el pecado tuyo. ¿Lo entiendes? Es el único. Por eso nadie. ¿Quién subió a la cruz? ¿La Virgen María? No. ¿San Judas Tadeo? No. ¿El Ángel Moroni? No, ¿verdad? ¿Carlos Russell de los Testigos? No, él no subió a la cruz. Nadie ha subido a la cruz. Y si subieras, por ejemplo, si tú subieras a la cruz, ¿limpiaría los pecados de muchos? ¿Valdría el sacrificio tuyo en una cruz? Así te puedan matar, te puedan degollar. Ese sacrificio no va a valer. El único sacrificio, el que hizo Cristo, dice, por eso dice que una sola vez. Por eso todos aquellos que hemos recibido el perdón de los pecados, no nos atrevemos, ¿verdad?, a mancillar, a manchar lo que Jesús hizo. Porque muchos se van a levantar y muchos de ellos es el acusador, ¿verdad? No es cierto. Miren, anda otra vez, anda en la droga, otra vez anda de mentiroso, otra vez anda de chismosa, otra vez anda, ya anda otra vez amargada, ya se amargó otra vez, una sola vez. Y lo estamos esperando porque dice aquí en la segunda parte, ya aparecerá por segunda vez. Pero ahora dice, sin relación al pecado. Sin relación con el pecado. Ahora va a venir por una iglesia pura, por una iglesia limpia, por una iglesia sin mancha. Por eso dice aquí, para salvar a los que le esperan. ¿Cómo lo quieres esperar tú? ¿Manchado? ¿Sucio? ¿Sucia? ¿Con transgresiones? ¿Con maldades? ¿Con iniquidades? ¿Con pecado? ¿O lo quieres esperar así, limpio? Porque Él ya vino a morir en una cruz para que tú puedas tener vida. Por eso hemos hablado mucho del arrepentimiento. La persona se tiene que arrepentir. Es un acto voluntario si la persona continúa, porque también, por ejemplo, a nadie le obligan, ¿verdad?, que prenda un cigarro y se lo fume. No, él de su propia voluntad. A veces hasta anda pidiendo, a ver, dame las 3, a ver, dame un cigarro, dame una copita. A ver, muchos hasta lo van a comprar, una cerveza, una botella, ¿verdad? Hasta pagan por irse al infierno. Está en ti el arrepentirte. Y ya, porque ese es el arrepentimiento, ya no volverlo a hacer. Porque ¿qué dirás de, no sé, un hombre, ¿verdad?, que engaña a su mujer y le dice, ya no te voy a engañar, ya me voy a portar bien? Y vuelve a los 3 meses, te vuelve a engañar. ¿Estará arrepentido? Y vuelve otra vez, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname, y lo vuelve a hacer al año. Pues no, la persona no está arrepentida. Por eso una persona que se arrepiente y luego entonces iba con Jesús, el único que puede quitarte el pecado del mundo. Porque una cosa es que tú dejes, hay muchas personas que dejan de tomar, y yo conozco personas que ya no toman ni una gota de alcohol. Pero el pecado, todo lo que hizo, ahí está. Es como un libro, el libro de la vida, donde están inscritos todos los pecados. Ahí está, no se ha borrado, no se ha quitado. Cuando Cristo viene a morir en una cruz y derrama toda su sangre, Él quita. Es como si a figura borrara todos los pecados que están en el libro de la vida, donde por lo que tú hiciste vas a ser juzgado. Cuando abran tu libro, no hay nada que no cometió pecado. Sí, pero fueron borrados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cierra tus ojos. No queremos hacer esto muy dramático, no queremos hacerlo muy emocionalista,
para que tú puedas llorar y, ay, sí es cierto, que borre mis pecados y hasta acomodaste ahí una cubeta para llenarla de lágrimas. Pues mira, la cubeta de lágrimas no te va a salvar. El que salva es Jesús. Sí es cierto, te puede doler mucho lo que hiciste, pero si tú te arrepientes el día de hoy, dejas de hacer lo malo y ahora empiezas a hacer lo bueno y crees que el Cordero de Dios, Jesús, vino a morir en una cruz y derramó toda su sangre, tus pecados serán quitados. Porque así lo dijo Jesús, Él lo prometió, Él no es hombre, no se encontró, por eso es un cordero sin mancha, no se encontró pecado en Él. En Él sí se puede decir, no hubo pecado en Él. Bueno, tú debes de confiar, por eso son dos partes, el arrepentimiento y creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando eso sucede, que tú crees, viene la transformación en tu vida. Y tú empiezas a ver los cambios, empiezas a ver el amor de Dios en ti. Empiezas a ver lo que son todos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que es el amor, ¿verdad? Que es la paz, la tranquilidad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Empiezas a pensar bien de todas las personas. Viene la mansedumbre, la templanza. Ya no, es casi imposible que una persona pueda ser presa fácil del lobo rapaz que es el diablo y te pueda tumbar, porque tú vas a perseverar en ese camino de santidad. Por torpe que tú seas, vas a permanecer porque Cristo vino a quitar tu pecado. Padre, yo te doy muchas gracias por esta enseñanza y ruego, Señor, para que tu obra venga a hacerse viva, Señor, en las personas, en todos aquellos que van a ver este video y puedan ser borrados, puedan ser quitados para siempre todos sus pecados. Muchas gracias, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Rápidamente, ¿verdad? Un domicilio, temas de la Biblia @hotmail, un correo electrónico por si quieres comunicarte con nosotros, o un teléfono WhatsApp solo para mensajes 618-159-7405. Nos puedes buscar como Temas de la Biblia en YouTube, Facebook y Twitter. Si el Señor, como Él prometió que va a venir por segunda vez, que nos encuentre así, sin pecado, para esperarlo, ya sin relación con el pecado. Él no va a venir otra vez a darnos otra oportunidad, no. Viene por su iglesia, que es pura, que es limpia y que es sin mancha. Si el Señor no viene antes o no partimos antes, aquí nos vemos la próxima semana. Que el Señor Jesús te bendiga. Temas de la Biblia.